Bueno, muy buenos días a todas y a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Y gracias, por supuesto, al Ateneo de Madrid por la hospitalidad, por cedernos el espacio. Gracias a la profesora Marcela Vélez León, que no sé si está por aquí, y a Javier Moscoso también por la organización de este estupendo festival de las ideas que nos va a permitir, entre otras cosas buenas que ya han pasado, que ya están pasando, que pasarán. Esta tarde Adriana estará hablando con Irene Ortiz en la Plaza de España. Nos va a permitir, digo, escuchar hoy a una de las pensadoras, creo yo, más importantes de la filosofía italiana y europea contemporánea, la profesora Adriana Cabarero. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Madrid, bienvenida al Ateneo. Un aplauso. Benvenuta. Bueno, la idea, como os decía, del encuentro es sencilla. Vamos a conversar un poco acerca de algunos libros que ha escrito Adriana. Vamos a tratar de combinarlos, no con el minotauro de los pectorales de la fotografía de abajo, sino con temas que han aparecido en los libros de Adriana Cabarero y que de alguna manera se conectan con la temática del festival, que es pensar el laberinto. Y como os digo, nos gustaría que, si os apetece hacia el final, tomarais la palabra y que hablarais despacio y en español y os entendemos perfectamente. ¿Sí? Yo creo que a juzgar por la cantidad de gente que ha venido no es necesario, pero por si acaso hay algún despistado, os cuento que tenemos la oportunidad de hablar con una filósofa que ha trabajado y ha enseñado filosofía durante muchos años, que no es poco, en la Universidad de Verona, donde ahora también eres profesora honoraria y también eres, si no me equivoco, presidenta del comité científico del Centro Hannah Arendt de Estudios Políticos de esa misma universidad. Por si esto fuera poco, que digo, es mucho, ¿no? Además, ha publicado y ha escrito muchísimo y tenemos la suerte de tener en Galaxia Gutenberg varios textos traducidos, ¿no? Muy bien publicados, muy bonitos además, varios de ellos. Aquí tenéis Horrorismo, tenéis traducidas Las inclinaciones, crítica de la rectitud, Democracia es urgente, sobre el pensamiento político de Hannah Arendt, y estos dos libros que hemos traído hoy aquí, Mujeres que amamantan cachorros de lobo, título irresistible, Ya, ya. ¿no? Terrible, parece inofensivo, el título no lo es, ¿no? Y otro título que se llama A pesar de Platón, nonostante Platone. En inglés has dicho que lo llaman In spite of que Plato. suena, eso es, figuras femeninas de la filosofía antigua. Si te parece, si le parece, profesora, podríamos comenzar por ahí, ¿no? Por este título, por este sintagma, a pesar de Platón, ¿no? Creo que ahí está casi todo lo que nos importa, o al menos casi todo lo que a mí me importa, ¿no? ¿Qué nos dice este título? ¿Qué nos dice este a pesar de ti como pensadora y como filósofa, de tu obra filosófica y también de tu manera de leer a los clásicos, a los griegos? Sì, grazie, sono molto contenta di essere qui in questo posto non solo bello ma molto prestigioso e sono contenta di essere qui col mio editore spagnolo di Galaxia Gutenberg che ha fatto delle bellissime edizioni. E grazie per la domanda sul titolo. Allora, bisogna cominciare dal fatto che io sono sì una studiosa di testi classici, di filosofia greca, ho avuto una formazione tradizionale sulla lettura in greco dei testi classici di Platone, Aristotele. Però quando io vado a leggere gli antichi non sono solo una filosofa antichista, ma sono una femminista, d'accordo? E siccome sono una femminista, quando vado a leggere per esempio Platone, che è un grandissimo pensatore, Platone è la mia Bibbia, io ho una religione per Platone, per la bellezza del suo testo, eh, quando vado a leggerlo, per quanto riguarda il tema, il problema delle donne, io so già quello che troverò. Quindi, a parte un famosissimo passaggio della Repubblica di Platone, dove Platone colloca alla pari donne e uomini nella categoria dei guerrieri e persino dei filosofi, questo viene sempre citato come capacità di Platone di proporre
una visione emancipazionista delle donne. In verità lui sta riferendosi, ispirandosi, diciamo, a Sparta. Quindi a parte questo passo che è molto celebre, nella filosofia di Platone, nel testo ampio di Platone, nel Sofista, nella Repubblica stessa, in molti altri, quello che voi chiamate il banchetto, il simposio, in molti altri testi, lui ha ovviamente un atteggiamento patriarcale e misogino, ovviamente, perché come autore, come filosofo, esprime il suo tempo. Mm. Sapete cosa diceva Hegel, questa famosa frase, no? Non essere migliori del proprio tempo, ma essere il proprio tempo nel modo migliore. E questo è Platone, è il proprio tempo nel modo migliore. E allora il proprio tempo, il suo tempo, è un tempo ovviamente patriarcale e misogino, dove le donne sono collocate in una posizione degradata di obbedienza all'uomo, al maschio, in una posizione, diciamo, subordinata. Come è ovvio, la stessa cosa trovate in Aristotele, la stessa cosa trovate nei presocratici, non può essere la stessa cosa trovate in Euripide, a cui è dedicato lo strano libro con lo strano titolo dei cuccioli di lupo. Ah. Allora, se come femminista io vado a analizzare Platone così come Platone vorrebbe, non posso trovare che figure femminili che sono subordinate o rappresentazioni del femminile che sono subordinate. Per esempio, c'è un passo famoso della cosmologia del Timeo, dove dice che si possono avere diverse, diciamo, incarnazioni e dopo che si è stati incarnati uomo maschio, no? L'incarnazione successiva può essere invece animale o donna. C'è questo è normale, lo trovate veramente in tutti i grandi autori greci. Allora cosa faccio? Invece di andare a trovare, a cercare, a ribadire che le donne sono subordinate, sono vittime, allora cosa faccio? Rubo. Mm, rubo. Cioè, prendo il testo di Platone, voi sapete che testo, textum, in latino vuol dire tessuto, no? Tessuto. Prendo il testo di Platone, rubo una figura femminile, e la racconto diversamente. Per esempio, in uno dei dialoghi più famosi c'è questa figura famosissima che poi è diventata una specie di metafora per tutta la storia della filosofia. È una storiella dove Platone dice che mentre Talete, grande primo filosofo, mentre Talete camminava guardando le stelle, guardando il cielo, perché aveva la mente presa da problemi filosofici che sono problemi alti, diciamo astratti, cadde, camminava, non guardava in terra e cadde in un pozzo. Non dovete spaventarmi, non era un vero pozzo, era diciamo una pozzanghera. Sì. Comunque lui è caduto. Allora, una servetta di Tracia si mise a ridere, rise di Talete, del grande filosofo, e gli dice: le cose che stanno in alto tu le guardi, ma quello che dai davanti ai piedi non lo vedi e non lo capisci. Come può essere interpretata questa storiella, questo aneddoto? È stata interpretata continuamente nel senso che la servetta di Tracia, una donna giovane, per di più servetta, l'aveva tutti per avere una posizione degradata, rappresenterebbe le persone volgari che non capiscono niente di filosofia.
e quindi ridono perché non capiscono, mentre Talete rappresenterebbe la vera figura di colui che si occupa delle cose importanti, che non sono certo le robe in terra, ma sono le robe in cielo. La mia interpretazione, rubando la servetta di Tracia, questo è solo un esempio, è che la servetta rappresenta una critica della astrazione della filosofia che si occupa sì dei grandi problemi, ma non capisce, non si occupa di ciò che conta veramente per il senso della vita. E ciò che conta veramente, come ognuno e ognuno di voi sa, ovviamente, è l'esser corpo, il vivere qui, il respirare, il doverci muovere fra di noi, il guardarci in faccia. E quindi tutti questi atteggiamenti, tutte queste esperienze reali che chiedono un senso. Allora la buca, il pozzo, Scusami, devi tradurre un po' perché ma forse capiscono, forse hanno siamo così affascinati con le tue parole che abbiamo dimenticato di ma forse tradurre. hanno capito o no? ¿Traducimos un poco? ¿Hace Sí, sí, falta un poquito. traducción, sí o no? Porque sí. Ah, vale. Scusa, Perdonad, scusa, estábamos io tan credevo che embelesados facessi la con simultanea, Adriana. scusa. No, no, no. Poverino. No credevo che fosse la simultanea. No, si, Anch'io. si yo puedo seguir, pero luego Gracias. tengo que hacer yo el libro, Un reconstruir aplauso para la el traductor, por interpretación. favor. Un aplauso Bueno, para el traductor. espérate que lo haga. Bueno, está muy contenta de estar aquí, en este sitio tan hermoso y prestigioso. Y muy agradecida a su editor, a Galaxia, que hace los libros mucho más bonitos que en Italia. La pregunta por el título. Ella ha estudiado la filosofía griega, tiene una formación tradicional en filosofía antigua, Platón, Aristóteles, etc. Pero cuando lee a los clásicos antiguos, ella los lee como filósofa, pero también como feminista, ¿no? Y cuando lee a Platón, pues, que por supuesto es un gran pensador, es su Biblia, su religión, por la belleza de su texto, cuando habla de las mujeres, salvo una excepción, que es un pasaje en la República en el que habla de que hombres y mujeres son tanto guerreros como filósofas, que es un pasaje que por así decirlo es una especie de divagación de Platón porque no se corresponde con el resto de su obra, ¿no? Pero se ha tomado ese pasaje para decir que Platón tendría en la República en particular una posición a favor de la emancipación de las mujeres. Esto pues no se sostiene porque aparte de ese pasaje, en otros textos, el Banquete, el Sofista, la República, mantiene la típica actitud misógina y patriarcal, ¿no? Que es una actitud de la época. Hay que recordar que Hegel decía que no hay que ser mejores que su propio tiempo, sino estar en el propio tiempo y expresarlo de la mejor manera, ¿no? Y esto es lo que hace Platón, ¿no? Y por lo tanto está en su tiempo y es patriarcal y misógino. Y por lo tanto la mujer, según Platón, tiene que obedecer al varón, tiene que tener una posición subordinada. Pero por otra parte esto lo encontramos también en Aristóteles, en los presocráticos, incluso en Eurípides, de donde saca, digamos, la historia que cuenta en el título de mujeres que amamantan cachorros de lobo. Así que ella, como feminista, analiza a Platón y allí solo ve pues, mujeres subordinadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Timeo, el pasaje de la cosmología del Timeo, pues hay distintas encarnaciones, ¿no? De los seres. Y Platón habla que después del varón, que es la suprema encarnación, pues quedan otras opciones que pueden ser o animal o mujer. Y en todos los grandes autores pues, encontramos esto mismo también. Así que ella, ¿qué hace como feminista ante estas historias? Pues roba, es decir, agarra el texto de Platón, y hay que recordar que texto pues, viene de textum, que es tejido, ¿no? Y así que roba una figura femenina y la cuenta de una manera completamente distinta. Y ahí... La servetta di Traccia è nel teteto.
La caduta en el Tetetos. Sí, pues ahí hay una figura, una pequeña historia donde Platón cuenta que Tales, ¿no? La famosa anécdota de Tales, ¿no? Que estaba tan ensimismado con las cosas divinas del cielo que miraba para arriba y no se dio cuenta que había un pozo, aunque más bien era un charco, y tropezó y se partió la crisma, ¿no? Y entonces había una criada, una esclava criada de Tracia que le ve caminar y tropezar a Tales y se ríe de él, ¿no? Se ríe y le dice que, digamos que le dice que está pensando solo en las cosas etéreas del cielo y no en las cosas tan importantes que es lo que tiene delante de los ojos y por donde pone los pies, ¿no? ¿Y esto cómo lo interpreta Platón? Pues las criadas, las mujeres y criadas son incapaces de entenderlo, ¿no? La importancia de las cosas abstractas, supremas del cielo, ¿no? Porque son vulgares y no entienden. Sin embargo, la interpretación de Adriana es que precisamente la criada representa una crítica de la abstracción y por lo tanto que la filosofía, en este caso de Platón, pero la filosofía antigua no se ocupa de lo que importa, que es precisamente ser cuerpo, respirar, mirarse unas a otras. Espectacular. Espectacular. Sí, sí. Vamos a tratar de responder y de preguntar más brevemente, pero bueno, fascinante también tu trabajo. Muchas gracias, yo creo que no te has dejado nada fuera, ¿no? Bueno, al hilo de lo que iba diciendo ella, y si me permitís el juego de palabras, ¿no? A pesar de Platón, ¿no? Has confesado aquí en público, delante de 100 personas, y en una entrevista en El País, que no pasa un solo día en que no leas a Platón o en que no hables de Platón. Acabas de decir que es una religión para ti, ¿no? Casi una obsesión. ¿Por qué? Me interesa mucho eso, ¿no? ¿Por qué convertir en una religión, lo digo también para los alumnos que estéis aquí, ¿no? A un individuo del que Emerson, por ejemplo, decía, bueno, Platón es la gloria, pero también la vergüenza de la humanidad, ¿no? Platón es la filosofía y la filosofía Platón, ¿no? ¿Por qué volver una y otra vez obsesivamente a autores, primero, tan muertos, aparentemente, y segundo, tan misóginos, ¿no? Sì. Allora, Yo te paro, tú empieza. la risposta è di due tipi. Primo è una risposta di innamoramento. Quando ho letto Platone, che ero molto giovane, mi sono innamorata e all'amore non si comanda, per cui non ho risposta. Perfetto. La seconda risposta è un pochettino più razionale ed è questo. Il mio interesse da moltissimi anni è molto diviso fra la filosofia, che mi interessa molto, che mi piace molto, che mi appassiona, e la narrativa, la letteratura. Devo confessare a voi che la letteratura e la narrativa mi dà più piacere della filosofia. Allora, perché Platone? Perché Platone, che è, diciamo, colui che inventa la filosofia come disciplina, quindi è il cosiddetto padre della filosofia, Platone è nel momento del sorgere della filosofia, della nascita della filosofia, ma è in un momento di passaggio, diciamo un passaggio da Omero Esiodo, il discorso narrante, non dimenticate il discorso cantato, non solo narrato ma cantato, al discorso filosofico, che è ragionamento, dialogo. Cosa troviamo in Platone? Deja la pregunta abierta. Sto finendo. Perdón. In Platone troviamo l'inizio del discorso filosofico e il ricordo della narrazione, che è il mito. I miti di Platone sono storie, sono narrazioni. Ho finito. Pues la respuesta es de dos tipos. El primero es muy
se enamoró de Platón cuando lo leyó y por lo tanto una no puede dominar el amor cuando se enamora. La segunda respuesta es más racional, es un interés de muchos años, ¿no? Dividido entre la filosofía, que le apasiona, y la narrativa, ¿no? La literatura. Y ha de confesar que la literatura, la narrativa, le gusta más, ¿no? Le da más placer que la filosofía. ¿Pero por qué Platón? Bueno, pues porque es el inventor de la filosofía, ¿no? Como disciplina, es el padre de la filosofía. Y lo hace en ese momento justamente de nacimiento de la filosofía, pero que al mismo tiempo es un momento de tránsito, un pasaje entre lo narrado, lo contado y lo cantado, en Homero obviamente, a el mundo de la filosofía, que es el argumento y el diálogo, ¿no? Pero precisamente porque es ese momento de tránsito, ese pasaje, en Platón hay un recuerdo de la narración y esa narración pues, son los mitos que utiliza Platón en sus diálogos. Muy bien. Claro, estaba pensando al hilo de lo que decías, para que sigas hablando en esa dirección, ¿no? Se nos olvida con demasiada facilidad qué significa esto, ¿no? Sintomáticamente, que el origen de la disciplina filosófica procede de un gesto literario por excelencia, ¿no? Sí. De un gesto teatral por excelencia. Yeah. Entonces se me ocurre también que tu perspectiva sobre los textos clásicos no solo es la de una, con cariño te lo digo, ladrona, Yeah. ¿no? Ladrona. No solo es la de una pirata, que es un gesto Sí. muy griego, por cierto, ¿no? Sino que también es quizá el deseo de reivindicar la dimensión filosófica de la narración como una herramienta epistémica al servicio de una verdad que no puede ser tan simple como la de la lógica o las matemáticas, ¿no? También hay algo en tu manera de narrar las posibilidades no narradas de la antigüedad que tenga que ver con esta necesidad de cómo es posible que hayamos olvidado los filósofos el origen literario de la filosofia. Diciamo che ho sempre percepito la differenza fra il testo narrativo, non solo Omero, ma il teatro tragico, e il testo filosofico. Il testo filosofico sin da Platone, ma poi rafforzandosi con Aristotele, ma con annunci terribili in Parmenide, il testo filosofico si occupa dell'universale, del tutto, del soggetto astratto, della verità intesa come universalità. Il testo narrativo si occupa della singolarità incarnata, dell'unicità esistente e con corpo, della fragilità di ciascuno e ciascuna di noi come esistente, dell'esperienza di vita e quindi, se volete, si occupa del particolare e delle relazioni di noi come particolari. Quindi, da un certo punto di vista, la filosofia e la narrazione sono incompatibili e la filosofia, per quanto interessante, non potrà mai dirci quel reale, quel particolare, quell'unicità incarnata che ci dice la narrazione. Questo non solo presso i greci, ma in tutta la storia della filosofia. E in questo libro qua, che è difficilissimo per me da dire, Mujeres que amantan cachorros de lobo. L'hai detto perfettamente. Sì, gracias. E per parlare del significato dell'esperienza, ma particolare, incarnata, della maternità, non uso i filosofi, ma uso i narratori, le narratrici. Per esempio Elena Ferrante, Annie Ernaux o Clarice Lispector, e così nell'antico uso Euripide.
perché Euripide ci dice di più dell'esperienza del corpo femminile gravido o del corpo femminile nutritivo, ci dice molto di più di quanto mai siano riusciti a dire né Platone né Aristotele. Basta. No, ella siempre ha percibido la diferencia entre el texto narrativo, que tanto Homero, ¿no? La épica como el teatro, la tragedia griega, y el texto filosófico, ¿no? Obviamente desde Platón, Aristóteles y también como antecesor terrible Parménides, ¿no? Pues se habla solo del universal, del todo, del sujeto abstracto, ¿no? De la verdad como una universalidad. Por el contrario, el texto narrativo pues, habla precisamente de la singularidad existente, de la fragilidad de cada uno, de una unicidad y de una singularidad de la experiencia de vida, ¿no? Habla de lo particular y de nuestras relaciones en tanto que particularidades, y en ese sentido son incomparables, ¿no? O inconmensurables. Y aunque es interesante siempre, como ha dicho, es apasionada, la filosofía no puede decirnos la unicidad encarnada, no puede hablarnos de ello. No solo Platón o los antiguos, sino toda la filosofía, en toda la historia de la filosofía, ¿no? Y en este libro que ha citado, Mujeres que amamantan a cachorros de lobo, justamente para hablar de la experiencia encarnada de la maternidad, pues no se sirve de textos filosóficos, sino de escritoras, de narradoras como Elena Ferrante, como Annie Ernaux o como Clarice Lispector, pero también de Eurípides, ¿no? Que es capaz de hablarnos del cuerpo femenino gestante o del cuerpo femenino nutritivo, ¿no? Y es algo que no hacen y son incapaces de hacer, pues, por ejemplo, Platón o Aristóteles. Grazie. Claro, y al hilo de esto, me he olvidado de las preguntas que tenía ahí del laberinto, que quede claro que no vamos a hablar de Minotauro, ¿vale? Sí, me parece muy interesante porque, si te acuerdas, en la poética, ¿no? Aristóteles dice una cosa que no le gusta nada a los historiadores, ¿no? Que es que la poesía, es decir, la literatura en sentido amplio, el teatro, por ejemplo, es mucho más filosófica que la historia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la historia cuenta lo que pasó. Primero pasó esto y luego pasó esto otro y después este y luego vino este y mató a no sé quién y mató a no sé cuál. Y la poesía, en cambio, la literatura, habla de lo que podría Sì. suceder o haber sucedido. Entonces tú hablas de que la narración atiende a la particularidad, ¿no? A la corporalidad frágil, mortal. Hay algo insoportable en eso. Hermoso, bello, pero insoportable, ¿no? Y por vincularlo con el tema del miedo, el terror, el horror, ¿no? Yeah. ¿Hay algo también de lo que el discurso filosófico tiene miedo? ¿Hay algo que le horroriza al discurso filosófico que, sin embargo, la narrativa confronta con cierto coraje? Y si lo hay, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Es una particularidad universalizable para cualquier cuerpo encarnado que sabe que tiene que morir y para el cuerpo encarnado de una mujer que puede, sin embargo, dar vida desgarrándose? Sì, questo hai toccato un punto molto importante, perché come dice Hannah Arendt, che è un altro testo che per me è come la Bibbia, ho due Bibbie, Platone e Hannah Arendt. Come dice Hannah Arendt, tutta la tradizione filosofica è una tradizione che guarda alla fragilità umana come un destino di morire. Per cui la filosofia è, da Platone a Heidegger, dice Arendt, come un vivere per la morte. Arendt ci propone invece di elaborare un pensiero politico, lei non vuole essere chiamata filosofa, un pensiero politico che abbia al centro la natività, la nascita, la nascita. Il fatto di essere nati e il fatto ovviamente che ciascuno di noi è nato da donna.
Allora la visione che tu dicevi della finitezza umana, che può essere una visione luttuosa, perché non siamo qui per essere per sempre, come le idee di Platone, ma siamo qui per essere temporaneamente e certe volte brevemente. Questa finitezza, no, non viene osservata da Arendt dal punto di vista del destino, della fine, di morire, di scomparire, lei dice, ma dal punto di vista dell'inizio, della nascita. E allora tutto può succedere. E quando nasciamo, ciascuno e ciascuno di noi ha davanti una storia di vita, che è una storia personale, che non può essere prevista, è una storia imprevista. Per ora è così, Per ora. Dai, per ora. per ora. Povero Adriano. ¿Quieres agua? No, 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 tengo. Bueno, la pregunta es muy importante. Hannah Arendt, que es otra de sus Biblias, está Platón y Hannah Arendt, ¿no? Dice que toda la tradición filosófica considera la fragilidad humana como un destino, ¿no? como un camino hacia la muerte, ¿no? Y esto de Platón al propio Heidegger, ¿no? Es un vivir para la muerte. Arendt propone un pensamiento político, insiste en esto, que sea político, ella no se considera una filósofa, que ponga en el centro precisamente el nacimiento, la natividad. Y esto significa, obviamente, que todos nacemos, todas y todos nacemos de mujer, y por lo tanto esa visión luctuosa, lúgubre de la finitud humana, ¿no? Del hecho de que estamos temporalmente en el mundo, de que vamos a morir, no es considerada por Arendt como un destino precisamente hacia la muerte, hacia la desaparición, sino precisamente como nacimiento en el que todo puede suceder. Y que por lo tanto cuando nacemos tenemos por delante una historia de vida, una historia que es impredecible, imprevista. Bravo, bravissimo. ¿Quieres añadir algo de lo que decías? Vuoi che parliamo di Medusa? Perché la Sí, tua sí, sí. domanda Por era eso molto... digo que si tenías algo más que decir de lo de antes, o puedo ir a Medusa. ¿Puedo ir a Medusa? Medusa, Sí, vuoi che Medusa. adesso? Perfecto. Claro, al hilo de... quería que nos hablaras un poco de eso, ¿no? Tengo un par de citas de tus libros, de horrorismo en concreto, donde ella establece, si no lo conocéis, o puedes contarlo tú, ¿no? Una distinción exquisita entre el terror, ¿no? Que invita a la estampida, ¿no? Y el horror, que paraliza, ¿no? Y ahí coges la figura de la medusa. Y dices en esos libros dos cosas, ¿no? Una, como si el horror tuviese la necesidad de lo femenino para revelar su auténtica raíz. Yeah. Eso dices. Y en otro lugar dices, decididamente, la constelación mítica del horror prefiere los rostros femeninos. Sì, mi sono occupata del tema dell'orrore in relazione alla violenza contemporanea, intendo dire soprattutto la violenza collettiva. Guerre ce ne sono sempre state, distruzioni ce ne sono sempre state. Voglio dire, la storia umana è costellata di grandi distruzioni reciproche, violente. Ma nel contemporaneo, a cominciare dalla Prima Guerra Mondiale, queste distruzioni sono diventate su larghissima scala e come voi sapete, dalla Prima Guerra Mondiale in poi, hanno riguardato soprattutto la popolazione civile. Cioè la popolazione civile è stata il vero target della violenza contemporanea. Grandi bombardamenti sulle grandi città, grandi bombardamenti su Dresda, su Londra, su Amburgo, bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Adesso per esempio abbiamo Gaza. Gaza è orrenda.
ma non è una novità nella storia moderna, perché noi abbiamo avuto esempi di maggiore distruzione, nelle città europee per esempio, di maggiore distruzione. Ci sono famosi dipinti di Picasso, no? Guernica, insomma, l'orrore. Allora, il terrore, mm, per cui molti di questi atti di violenza vengono chiamati terroristici. Qui abbiamo avuto un esempio tremendo alla stazione di Atocha, no? Terrorista. A mio avviso la parola terrorista non spiega la profondità di questa violenza, perché appunto il terrore è una violenza che spinge a scappare. Terrore deriva da tremo latino, che vuol dire così, e chi trema scappa. Il corpo si mette in movimento. L'orrore invece paralizza, viene congelato, per cui l'orrore viene simbolicamente rappresentato dalla figura di Medusa, che è una testa mozzata, con i capelli di serpente, con la bocca spalancata. Medusa non fa scappare chi la vede, ma congela chi la vede, le fa stare immobile. Chi incontra Medusa viene, per così dire, fermato, gessificato, cristallizzato nell'immobilità. Con questo cosa voglio dire? Che l'orrore è superiore al terrore, perché l'orrore non ci induce a fuggire, perché è un crimine umano, cioè è la manifestazione di un crimine, io lo chiamo crimine ontologico, ma insomma in filosofia ontologico vuol dire un crimine che tocca l'essere stesso dell'umano, la condizione umana stessa, quindi qualche cosa che va al di là, qualche cosa che ci orrorizza, ma qualche cosa che è inspiegabile, che non può essere tradotto in parole. Il terrore può essere tradotto in parole, ma l'orrore no, perché l'orrore tratta la condizione umana stessa nella sua vulnerabilità e nella sua fragilità. Ora ci sono casi di orrore nella storia umana. La strage degli innocenti della Bibbia è una forma, un esempio di orrore. Non si tratta di guerra, è proprio l'invenzione di ammazzare i bambini perché sono innocenti. Quindi siamo proprio là dove si tocca la fragilità umana. Nella storia del Novecento e nella storia del nuovo millennio noi abbiamo molti esempi di questa violenza orrorista e quindi quando la chiamiamo terrorista o quando chiamiamo semplicemente crimini di guerra, forse diciamo delle cose giuste dal punto di vista giuridico del diritto internazionale, ma non diciamo cose sufficientemente pregnanti dal punto di vista filosofico. Dal punto di vista filosofico siamo al di là della legge, al di là della concettualità possibile, al di là di idee che riescano ad esprimere quello che succede e stiamo toccando profondamente quello che è un'ingiuria alla condizione umana di vulnerabilità. Un po' tecnico. È bravo lui, perché sono robe tecniche. Bueno, ya ha trabajado sobre, digamos, sobre el horror, ¿no? En relación sobre o con la violencia contemporánea, la violencia colectiva. Las guerras las ha habido siempre, la destrucción, forman parte de la historia humana. Pero desde la Primera Guerra Mundial esta destrucción, esta violencia colectiva ha ampliado enormemente su escala, ¿no? Y como sabéis, esta destrucción a gran escala crecientemente ha afectado a la población civil, que se ha convertido en el objetivo
en el target, en el blanco de esa violencia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los grandes bombardeos sobre grandes ciudades, Dresde, Londres, Hamburgo, Hiroshima, Nagasaki o Gaza, ¿no? En Gaza vemos un horror, pero un horror que no es nuevo, ¿no? Hay incluso ejemplos de una mayor destrucción en ciudades europeas. Los ha pintado, por ejemplo, Picasso, ¿no? Con el Guernica, ¿no? Y ante ese tipo de violencia, pues muchas personas hablan de terrorismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los atentados de Atocha en el 11 de marzo de 2004, ¿no? Pero desde su punto de vista, no la palabra terrorista, la noción de terrorismo, de decir terrorista, no capta, no explica la profundidad de esa violencia, ¿no? Porque la palabra terror pues, viene de temblor, ¿no? De tremare. Y el terror pues, lleva a escapar, a huir, ¿no? Mientras que el horror paraliza, te deja congelado, ¿no? Por eso se representa con la medusa, ¿no? Esa cabeza cortada con cabellos de serpiente, una boca que hace una mueca de horror, ¿no? Y esto paraliza, congela a quien la contempla, ¿no? Cristaliza precisamente en esa inmovilidad. En este sentido, el horror es superior al terror, porque es la manifestación, la expresión de un crimen ontológico. Y ontológico en filosofía quiere decir que toca directamente a la condición humana, a la definición del ser de los humanos. Es algo que va más allá, ¿no? De lo que es conceptualizable. Lo que nos horroriza no puede ser manifestado o explicado o argumentado en la palabra, ¿no? El horror representa esa condición humana en su completa fragilidad y vulnerabilidad. Y es algo que está presente también, por ejemplo, es universalmente en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, con la masacre de los inocentes, ¿no? Es algo que no es un acontecimiento de guerra, ¿no? Sino que es la invención de un horror, es decir, la masacre decidida, ordenada pues de recién nacidos, ¿no? Y el siglo XX, como sabemos, pues, está lleno de esa violencia horrorista, ¿no? Pero cuando decimos terrorismo o lo calificamos como terrorismo no estamos siendo exhaustivos, no hay esa riqueza de significado, esa pregnancia de lo que es capaz de expresar el horror, ¿no? No estamos siendo capaces de expresarlo filosóficamente. Porque precisamente el horror va más allá de la ley. El terrorismo es un concepto jurídico, es un concepto que denuncia un crimen, mientras que el horror va más allá de lo concebible y de lo que es codificable como derecho. Tocamos a una injuria a esa vulnerabilidad humana. Muy bien. Bueno, yo me quedaría todo el día escuchando a Adriana Cabarero, pero también al traductor, hay que decirlo, ¿no? Pero nos gustaría mucho, si os parece, tenemos tiempo, abrir, ¿te parece bien? Yeah. Abrir la palabra al público por si tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis compartir con Adriana. Bravissimo. Sin miedo. No os quedéis paralizadas. Si sois tan amables, como diría mi abuela, si tú hablas despacio y alto, te entendemos todos, ¿vale? Así que le paso el... Ah, perdón, aquí. Sí. Sí, pero ellos sí. El resto sí. Ella también. Vale. Si no podemos ir... otra pregunta y ahora... ¿Sí? Hola. Hola. ¿Me oís bien? Cuando me acercaba hacia acá, escribí lo siguiente. Me desangré por un amor que trascendía a mi error. ¿Qué? Ah, un poema. Debería decir que trascendía a mi error, no. Trascendía a mi horror. Horror.
Y eso es lo que me une profundamente a toda la disertación que está haciendo Ana tan increíble. Pero mi mente me lleva también a Bataille, escritor francés que trata de la violencia en el erotismo, cómo se produce en todo acto amoroso una violencia que en muchos casos es desmedida. Y entonces me gustaría que a partir de ahí, enlazando con la Gorgona, o sea, con la Medusa, y la mirada de la Medusa en el terreno de la relación del erotismo, cómo se establece ahí un patrón que nos lleva también, en muchos casos, en ese amor utópico de Platón, nos lleva también al horror. Muy bien, muchas gracias. Os agradecemos la concisión, la brevedad. ¿Sí? Una alla volta, però. ¿Cómo? Una alla volta. ¿Una? Sì, Sì. perché è difficile. Perfecto, sí. Grazie. Responde. Cerco di essere breve perché la questione posta è molto complicata e molto importante. Quello che io penso è che da una parte è interessante che autori come Bataille abbiano affrontato il tema della violenza sottolineando l'eccesso, ciò che eccede. Quindi ciò che eccede, che sicuramente va verso l'orrore ed eccede non solo il concetto tradizionale di violenza, ma eccede la possibilità di avere una spiegazione concettuale di questo eccesso, perché ciò che eccede ovviamente va al di là. Adesso finisco, sai. La parte negativa che io vedo dal mio punto di vista è che Bataille è molto legato a quel periodo della filosofia francese, dove c'è un compiaciuto recupero dell'elemento erotico nello suo sfogo violento. Per esempio c'è un grande recupero, come noi sappiamo, di Sade, e c'è una lettura positiva di Sado del sadismo, del masochismo, ed è un compiacimento, a mio avviso, molto maschile e molto misogino, nel leggere l'eros come forza propulsiva che abbisogna di violenza e che porta all'eccesso. Per cui il vecchio teorema di Eros e Thanatos, amore e morte, è rivisto in questo periodo della filosofia francese nel senso dell'eccesso e della bellezza, per cui l'eros nel suo compimento è violenza che dissolve l'altro, dissolve, diciamo, in un'estasi carnale dove le due elementi umani si fondono e si confondono. Questo lo trovo molto datato, molto legato a questa parentesi, a mio avviso misogina e maschilista della filosofia francese. Sí, la cuestión es complicada, pero importante, ¿no? Por una parte piensa que es interesante, ¿no?, que Bataille, en este caso, trate de la violencia a partir de la noción de exceso, ¿no? Es decir, de algo excesivo que va hacia el horror y que excede la violencia tradicional y, por lo tanto, la posibilidad de explicarla a partir de, digamos, de los conceptos tradicionales, ¿no? La parte negativa, sin embargo, a su modo de ver, es que Bataille está muy ligado a un cierto periodo
de la filosofía francesa en el que hay una recuperación del elemento, digamos, de esa concepción del exceso como, y del deseo y del erotismo como una especie de desfogarse violento, ¿no? Y en esa medida una recuperación de Sade, ¿no? Es decir, una especie de complacencia machista y misógina en esa idea, ¿no? del eros como una fuerza propulsiva que produce violencia, ¿no? Y que al mismo tiempo se vuelve a vincular a la identidad, al concepto tradicional de identidad entre eros y tánatos, ¿no? Entre el erotismo y la muerte, que por lo tanto conduce en este periodo de la filosofía francesa a una concepción del exceso como algo que expresa lo bello, pero que esa belleza es una violencia que destruye al otro. Es decir, en la relación erótica la alteridad viene destruida precisamente por ese exceso violento que disuelve el límite del otro y que produce un éxtasis carnal, una especie de fusión de los entes, ¿no? A su modo de ver, esta es una filosofía, este periodo de la filosofía francesa es un periodo, por así decirlo, muy fechado, ¿no? Muy vinculado a esa concepción patriarcal y misógina del exceso en la filosofía francesa. A ver, No es se que yo te creo oye que bien, perdón. tiene... ¿Ya? Ahora, vale. gracias. Mencionó a Eurípides, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué opina de Sófocles y sobre todo de Antígona, que yo creo que es una figura potentísima. Y reflexionando un poco sobre el tema del horror, así sobre la marcha, claro, yo ahora lo que veo en Antígona es una persona, alguien que se enfrenta a una situación paralizante. Y ella la rompe, de alguna manera, ¿no? Me gustaría saber qué reflexión tiene sobre esto. Muchas gracias. Grazie, sì. Io amo moltissimo la figura di Antigone, ho anche dedicato un capitolo di un altro mio libro alla figura di Antigone. E, è che quello che insomma, la mia interpretazione della figura di Antigone è che certamente Antigone rappresenta la ribelle, no? Colei che si ribella all'ordine politico della polis di Creonte. Però andando a scavare, di nuovo rubando a Sofocle Antigone, e pensandola e narrandola diversamente, Antigone rappresenta un femminile eccessivo, di nuovo eccedente rispetto alle rappresentazioni del femminile dell'epoca, che sono per esempio rappresentate da Ismene, che obbedisce. Lei eccede, ma eccede proprio come femminile, ossia lei è legata intanto al corpo del fratello, perché Creonte dice il fratello era nemico, non verrà seppellito. E lei lo seppellisce, vuole seppellirlo, perché vede nel fratello un elemento, un segno della consanguineità della famiglia, che è poi la famiglia, noi diciamo la famiglia di Edipo, ma è la famiglia di Giocasta, non è la famiglia di Edipo. E c'è questa endogamia, questa consanguineità, che poi è detto bene dalla parola greca genos, no? Genos è anche generazione, sangue. E lei rappresenta questa chiusura, lo dico in senso negativo, questa chiusura, perché segnata dall'eccesso, nella fedeltà al sangue materno e alla corporeità dello stesso sangue, che viene dalla genealogia materna. Creonte rappresenta il nuovo ordine della polis che distingue fra amico e nemico e che impone i suoi decreti. Il re, il tiranno, impone i suoi decreti. Quindi siamo di fronte a due rappresentazioni di principi che sono inconciliabili,
E questa è la tragedia greca, questa è la tragedia greca. Ah. Quindi possiamo prendere parte per Creonte, la polis, l'ordine, o possiamo prendere parte per Antigone. Io prendo parte per Antigone, però so che Antigone mi trascina in una fedeltà alla generatività, alla capacità di dare vita del corpo femminile, mi trascina in questo ambito sottolineando l'eccesso, cioè sarà come un pozzo. No? Allora, adesso mi fermo perché sono cose complicate, ma cito Lucy Rigarai, che è una grande maestra. Lucy Rigarai distingue fra il femminile addomesticato, la donna addomesticata, Ismene, la donna che obbedisce, che sta nel suo posto nell'ordine politico, se ne sta in casa a fare i lavori. E il femminile, la donna inaddomesticata, quella che non può essere compresa, regolata dall'ordine politico. Antigone rappresenta la donna inaddomesticata, ma inaddomesticata in una passione proprio, no? Verso il femminile generante. Voi sapete che Antigone muore vergine e si lamenta che non avrà figli. Perché la sua prospettiva non è per il futuro, fare figli. La sua prospettiva è verso il passato. Sono stata figlia, non solo figlia di mia madre, ma figlia del figlio di mia madre. Lo vedete questo eccesso di endogamia? E tuttavia bisogna avere il coraggio di narrarlo questo, che ci sono anche figure del femminile che sono spaventose. Ok, è chiaro? L'orrore. Horror, bro. Sí, le encanta Antígona. Ha hecho un capítulo de uno de sus libros. Su interpretación es que la respuesta es una respuesta, ¿no?, rebelde al orden político de la polis que expresa Creonte, ¿no? Pero aquí ella también vuelve a robar a Sófocles, al texto de Sófocles, ¿no? Antígona representa un fenómeno excesivo, una excedente respecto precisamente a la representación de lo femenino en la época, que vendría más bien expresada por Ismene, ¿no?, que es una mujer que obedece el orden de la polis. Sin embargo, Antígona excede y está vinculada en ese exceso a su hermano que ha muerto y al que Creonte pues, le considera un enemigo, mientras que ella lo quiere enterrar porque incide excesivamente en ese aspecto de consanguinidad, en la sangre, en la familia común que tienen, ¿no? Pero no, esa familia no es la de Edipo, sino es la de Yocasta. Hay una insistencia en esta endogamia, ¿no? Teniendo en cuenta los sentidos de la palabra genos, ¿no?, en griego, ¿no?, que tienen que ver con la generación, lo generativo, pero también la sangre, ¿no? En ese sentido, hay un aspecto que para ella es negativo en la figura de Antígona, que representa ese cierre, ¿no? Ese cierre en lo consanguíneo, en el aspecto de la corporeidad materna, de la sangre materna, ¿no? Mientras, como se ha dicho, Creonte representa pues, el orden de la polis, que razona en términos de amigo y enemigo y que impone decretos, leyes, ¿no?, principios que son inconciliables, ¿no? Y ahí reside con Antígona, y ahí reside obviamente la tragedia, ¿no? Obviamente uno puede apoyar a Antígona o a Creonte. En su caso apoya o está de la parte de Antígona porque precisamente lleva a ese aspecto de generatividad del cuerpo femenino, ¿no? Pero hay que subrayar el exceso. Y aquí hay una cita de Lucy Irigaray que habla precisamente que Ismene representa a la mujer domesticada, lo femenino domesticado, ¿no?, que está en casa, que obedece, que respeta el orden político, el orden de la polis, ¿no?, mientras que Antígona es la mujer no domesticada, que no se subordina a ese orden de la polis.
Y precisamente Antígona, en tanto que no domesticada, tiene esa pasión por lo femenino generativo. Como sabéis, ella muere virgen, muere sin hijos, y se lamenta, voy a morir sin hijos, porque ella no está vinculada al aspecto generativo en el sentido de dar nacimiento hacia adelante, sino al pasado, al genos, ¿no? Al origen. Su perspectiva es hacia el pasado porque se considera, o ella tiene que hacer valer ese principio de soy hija, de la hija, etc. Tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien se anima. Si fuera una voz femenina, mejor. Mira, Perfecto. Y yo quería preguntar, que no sé si lo he entendido mal, pero cuando dice que el horror prefiere los rostros femeninos, Sí. si puede indagar un poco más en eso. Ah, sì, sì, sì. Gracias. Sì, noi siamo in grado di cogliere meglio l'orrore nei volti femminili, nel senso che poiché il femminile è il luogo della generazione, abbiamo questa tradizione che ci rappresenta il materno, no? Come la donna che è contenta di generare, di fare il bambino e poi si prende cura. Cioè la tradizione ci rappresenta una maternità che è una maternità di assoluta bontà. Pensa alla figura per esempio della Vergine Maria, per esempio. E c'è quindi la tradizione ci rappresenta la coincidenza fra il femminile e la bontà. Una donna è buona per eccellenza, come la Vergine Maria. Ora, quando vediamo l'orrore rappresentato da una donna, come in Medea, no? Riusciamo a capire più profondamente perché l'orrore si incentri, si radichi nell'ingiuria alla condizione umana di fragilità. Perché sempre secondo la tradizione sarebbe, come dire, naturale per un uomo essere violento, fare il guerriero e uccidere, mentre non è naturale per una donna fare la guerriera e uccidere. Naturalmente abbiamo il caso delle Amazzoni, il mito è molto complicato, no? Ma una donna che compie violenza orrorista, per esempio nel libro parlo di quelle figure che tutti abbiamo visto, delle carceriere dei carceri di Abu Ghraib, dove i prigionieri venivano umiliati, e colpiva molto perché a umiliare i prigionieri, a fare atti orroristi contro di loro erano donne. Questo ha colpito moltissimo. Se fossero stati uomini colpivano meno. Colpiva moltissimo perché la donna, rappresentando tradizionalmente la generazione, la bontà, mette in primo piano il vulnerabile, l'essere umano come vulnerabile, nella operazione di cura. La donna si occupa del bambino, del neonato, la donna tutela il vulnerabile, lo fa vivere. Negli atti estremi di orrorismo, siccome viene proprio colpita, offesa, ingiuriata la condizione di vulnerabilità, la figura femminile può fare vedere quanto profondo sia questo. Quindi è una specie di paradosso, ma che ci aiuta a capire. Va bene così? Sí. Sí, se suele concebir se usa esa figura porque permite concebir mejor el horror, ¿no? A través de un rostro femenino. Porque justamente en la tradición la mujer es el lugar de lo generativo, lo materno. La mujer aparece contenta, ¿no? De parir y digamos, dar a luz seres humanos y luego cuidarlos, etc., ¿no? La maternidad es la bondad y lo se encarna, ¿no? En la imagen de la
la figura de la Virgen María, ¿no? En esa tradición, esa figura femenina está vinculada a la bondad. Pero cuando vemos el horror, por ejemplo, de una mujer como Medea, entendemos precisamente que esa figura paradójica de una mujer que comete esos actos de horror permite expresar mucho mejor eso que se hablaba antes, que expresaba el horror, la injuria a la vulnerabilidad y a la fragilidad humana, ¿no? En la tradición, como sabemos, pues los guerreros varones pues, hacen la guerra, matan, etc., ¿no? Rara vez, salvo en estos casos, o en el caso de las Amazonas, que es un mito ambivalente, son mujeres las que cometen ese acto de horror. Por lo tanto, no sorprende, no causa estupefacción actos de horror cometidos por varones. Pero precisamente cuando tenemos una mujer que comete violencia horrorista, también en la época contemporánea, como por ejemplo aquellas imágenes de la prisión de Abu Ghraib en Afganistán, ¿no? Donde veíamos cómo eran humillados prisioneros, es decir, cómo actos de horrorismo eran cometidos por mujeres, ¿no? Esto precisamente explica esto, ¿no? Porque una mujer pone en primer plano esa vulnerabilidad a través del cuidado, a través de la generación, en el caso de la maternidad, de los niños o del cuidado de otras personas. Y precisamente poner a una mujer haciendo actos horroristas expresa esa paradoja de la injuria a la fragilidad y la vulnerabilidad humana. Estaba pensando también en las imágenes que tú misma señalas de mujeres terroristas suicidas, que son chicas jóvenes embarazadas también. Hablas en el libro. Bueno, acabamos de descubrir que tienes otra urgencia, que no es Platón, sino que también te gusta fumar. Me ha dicho, ¿quiere fumar? Así que si os parece, pero me gustaría decir algo porque durante toda la charla se ha oído de fondo la voz de una niña, ¿no? La voz de una niña pequeña que estaba por ahí, y yo me acordaba de una frase de Anne Carson que dice que hay algo muy vivo en Grecia, ¿no? Y que la lengua griega es como un recién nacido de 3000 años, ¿no? Entonces, quería decirte eso, ¿no? Que para los que nos dicen que los helenistas nos ocupamos de cosas muertas, ¿no? Basta con que abráis un libro de Adriana Cabarero para que entendamos bien la frase de Anne Carson, ¿no? Hay algo muy vivo en Grecia, pero es necesario revivirlo así, ¿no? Así que voglio dire una cosa. Dilla. Vai. Finisci, hai finito? No, finiscila tu. Voglio dire una cosa, che con Ivan abbiamo parlato dicendo che potevamo affrontare il tema che il mito, il testo antico, come mai ci parla ancora, come mai non è morto. Allora io voglio dire alle ragazze e ai ragazzi giovani qua presenti che studieranno il testo antico, i miti, devo dire, studiateli bene, imparate il greco, studiate i testi antichi, Platone, i miti, Aristotele, e quando li avete studiati bene, rubate. Bravo. Gracias al traductor también.